Muy bien. Buen día. Vamos a dar inicio a la sesión de esta semana y el tema corresponde a polímeros, ¿ok? Y bueno, recordando un poco lo que vimos la semana pasada con respecto a las relaciones no ferrosas, que incluso, como mencionamos anteriormente, que el mismo nombre lo indica, no ferrosas, que quiere decir no contienen hierro en su composición, ¿no? Vemos diferentes aleaciones, aluminio, cobre, titanio, níquel, las superaleaciones, y cada una con su respectiva importancia, ¿no? Dentro de la industria. Por ejemplo, el aluminio, un material muy comercial, que vimos que antes, en el siglo XVIII, era un material muy, por ahí del siglo XVIII, XIX, era un material pues muy, muy difícil de producir, que incluso se podía equiparar a un material precioso, ¿no? Como era el oro. Bueno, actualmente es el oro, ¿no? Pero en ese tiempo el oro y el aluminio se equiparaban en cuestión de costo, ujú, en valor. Pero ahora, pues actualmente el aluminio es muy fácil de producir. Digo, es un material que entra dentro de la economía recircular y dentro de la industria muy importante, como la conocemos, en la escena de la industria automotriz, ¿no? Fabricación de piezas, también de carrocería, en los rines deportivos. Y por otra parte, también vimos el cobre, ¿no? Por ejemplo, instalaciones eléctricas, plomería, tuberías. El titanio, muy importante dentro de la industria de la salud, por su biocompatibilidad, utilizarlo como prótesis y también para el cuerpo humano y también en la odontología, ¿no? Y cada uno de estos, pues, también se equiparan, ¿no? Con respecto a propiedades del mismo de los aceros, como vimos la semana antepasada, ¿no? Entonces, esos materiales han tenido un boom muy importante, ya es su uso muy cotidiano, es es un material muy cotidiano, su aplicación igual, muy, muy importante. Y bueno, ahora vamos a ver otros materiales en esa cuestión que los podemos considerar entre sintéticos y naturales, ¿ok? Con respecto a los polímeros, estos, ¿por qué decimos que son sintéticos? Porque fueron fabricados a partir del hombre. Ujú. A partir de cuestiones de eh, el- reacciones químicas, ujú, se empezaron a producir polímeros. Y claro, como les digo, también hay naturales. Y esto es gracias por la savia de los árboles. Ujú. Entonces, ahora vamos a ver otro espectro más amplio de los materiales. Ya vimos en cuestiones metálicas, ¿no? Las aleaciones. Ahora vamos a ver materiales que fueron fabricados por el mismo desarrollo humano. Ujú. Y bueno, también para recordarles, ¿no? Que nos encontramos en la tercera estación, ya se encuentra publicada del tercer éxito profesional. Ya saben que pueden obtener puntos extra al momento de participar en estas publicaciones. ¿Ok? Y bueno, nosotros en el aprendizaje de esta sesión pues, vamos a distinguir las características de las estructuras poliméricas, vamos a clasificar a los polímeros con base en sus propiedades físicas, reconociendo sus aplicaciones industriales, ¿ok? Y vamos a reconocer también los mecanismos de polimerización. Y bueno, el contenido, pues vamos a ver cómo se puede de manera introductoria algunos conceptos importantes, vamos a ver cómo se clasifican a los polímeros, vamos a ver sus métodos de síntesis, que son por adición y condensación, tenemos a ver el grado de polimerización, muy importante. Vamos a ver sobre las propiedades mecánicas de los termoplásticos. Vamos a ver los elastómeros, que son los cauchos, o también conocidos como hules. Y vamos a ver también los polímeros termoestables o termofijos. Y para terminar, vamos a ver los adhesivos, ¿ok? Y bueno, pues en primera instancia, ¿no? ¿Qué es un polímero?
El concepto técnico, pues es que es un material formado por una cantidad finita de moléculas. ¿M? Y esas mismas van a estar compuestas principalmente de cuestiones orgánicas, ¿ok? Y esas cadenas se forman al unir muchos meros o unidades que también son conocidas como unidades de repetición. ¿M? Esto gracias a un enlace químico. Y vamos a formar moléculas más grandes, conocidas como macromoléculas, ¿ok? Y aquí vemos una forma resumida tal cual, que es el polímero, ¿no? La unidad de repetición es el etileno, ¿no? O el mero, o también conocido como monómero. Ujú. Hacemos el proceso de síntesis, la polimerización, y vamos a producir el polietileno, ¿ok? Y algunos usos de esos materiales, muy común, fabricación de juguetes y también prendas de vestir. Aquí vemos, por ejemplo, los famosos Legos. Son fabricados son materiales poliméricos. Prendas de vestir, el famoso poliéster. Ujú. El poliéster es un material que lo utilizamos para prendas de vestir. Generalmente, algunas cuestiones, aquí lo vemos como, por ejemplo, un jersey, ¿no? Una playera deportiva, ¿no? Eso es actualmente tiene una gran aplicación en cuestiones de avances tecnológicos. ¿A qué me refiero a esos avances? Por ejemplo, en las jerseys, en cuestión de ropa deportiva, hay unas aplicaciones nuevas de que en la zona de las axilas, se están implementando cuestiones de iones de plata, para que la misma sudoración no tenga efectos, la misma ropa tenga efectos antibacteriales. Ujú. Entonces vamos a ver que las mismas estos polímeros sirven como soporte para los iones o partículas de plata. Y claro, digo, esas cuestiones para la sudoración, mal olor y cuestiones antibacteriales, ¿no? Pero claro, esos avances científicos, tecnológicos, pues también cuestan dinero, ¿no? Entonces, por eso cuando ven ese tipo de prendas que sí tienen ya un costo mayor, ¿no? Y por otra parte, también las sábanas también como cuando ustedes vean una sábana, pueden ver el contenido, ¿no? Dice generalmente 70% poliéster, 30% algodón. Ujú. Entonces, en su mayoría va a estar constituido por el poliéster. ¿Y dónde se obtiene el poliéster? Pues de las botellas, ujú, del famoso PET. El mismo PET es fabricamos las botellas de PET, las reciclamos y podemos producir ese tipo de prendas. ¿Ok? Entonces estamos aquí entrando en una economía recircular que incluso también pueden verla en playeras, digo, en cuestiones de una jersey deportiva, las etiquetas van a ver una etiqueta de color cartón, ujú, que dice hecho con material reciclado, ¿no? Entonces, sabiendo de que para tener una mejor cuestión, una economía verde, ¿no? Por otra parte, los neumáticos, que también muy importante, aquí estamos hablando en los hules, cauchos. Ujú. Ahora, también algo que se ha dado actualmente de suma importancia, son los dispositivos electrónicos flexibles. No los podemos ver actualmente, pues sí, en la tecnología de los celulares. Ujú. Podemos hablar de las telefonías de Samsung o Motorola, que los famosos teléfonos flexibles, ¿no? O plegables, ¿no? Que tipo sándwich. Ujú. Ya están implementando estos dispositivos electrónicos flexibles en las pantallas. Aunque claro, hay ciertas, yo digo que todavía hay unas ciertas limitaciones en las que pueden estar fallando algunos aspectos de esta aplicación. ¿Por qué? Recordemos propiedades mecánicas, la fatiga, los materiales, ¿no? Abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando el celular, pues se va a ir desgastando. Y es lo que ha ocurrido en algunos casos que se han reportado de que donde se encuentra la zona flexible, que es donde está para cerrar el celular, se empieza ya a romper, ya empieza a generar fracturas. Ujú. Entonces, en esas cuestiones, digo, a lo mejor 2 de cada 10, a lo mejor ocurre esto. Claro, aunque eso es muy raro, ¿no? Ya de esas cosas de calidad. Pero
Te digo, es una cuestión de que se está implementando, ya vamos a ver que va a ser algo ya una cuestión muy común, pero ahorita apenas está cimentando, ¿no? Por otra parte, las pantallas LCDs y también en cuestiones de recubrimientos, por ejemplo, el teflón tiene un bajo coeficiente de fricción, por lo que se utiliza como material de recubrimiento antiadherente en las sartenes, ¿ok? Y también estamos viendo otro polímero todavía más en las sartenes. Entonces, el recubrimiento aquí va a ser el teflón y el mango con el que está hecho también es otro polímero, que son los polímeros termoestables o termofijos. Ujú. Y estos es comúnmente utilizados, es la baquelita. Ujú. Y bueno, la clasificación, pues una manera de clasificar los polímeros es establecer si se trata de un polímero lineal o polímero ramificado, ¿ok? En cuestión de cuando decimos que es lineal, pues también se domina como cadena principal y está formada de cadenas moleculares en forma de espagueti, como vemos en la imagen, ¿no? Aunque diferenciamos de que es una cadena lineal, pues no lo es, como vemos, no tiene una forma lineal, ¿no? No es una línea recta. Ujú. Y claro, cada una de las cadenas no van a estar conectadas entre sí. Ujú. Por eso aquí vamos a ver también el ejemplo, ¿no? Cada tonalidad va a ser una cadena polimérica diferente. ¿Mm? A ver, a la cuestión de los ramificados, a partir de la cadena principal va a haber ciertas protuberancias o ramificaciones dominadas como ramales. Ujú. Y esta ramificación va a impedir que las cadenas estén estrechamente empaquetadas. Esto va a reducir la densidad, rigidez y resistencia del polímero. Sin embargo, vamos a ver una manera más adecuada para describir a los polímeros, ujú, y clasificarlos de acuerdo a su comportamiento mecánico y térmico. Ujú. Entonces vamos a encontrar tres categorías principales: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. ¿Ok? Y bueno, en la cuestión de los termoplásticos están formados de cadenas largas de monómeros que cuando los calentamos se van a reblandecer por la acción del calor, eh, o se ponen aguados, podemos decirlo así, ¿no? Y las cadenas pueden estar o no ramificadas. Unas características de esos materiales, pues las cadenas pueden desenlazarse mediante un esfuerzo de tensión. Recordemos de que podemos aplicar los ensayos mecánicos, ¿no? Las pruebas mecánicas. Vemos de tensión, que vimos la prueba de tensión, también vimos la prueba de impacto, ¿no? Ujú. Que por ejemplo, que es la prueba ISOT para cuestiones de materiales poliméricos. ¿No? Estos materiales pueden también ser amorfos o cristalinos y se comportan de manera plástica y dúctil y se procesan de estas formas calentándolos a altas temperaturas. Por eso, buenas cuestiones para darles estas formas en particular, es como si fundiéramos el material, ¿no? Pero aquí en la cuestión, el polímero va a tener ciertas complicaciones al momento de fundir. Claro, esto va a depender mucho del tipo de polímero que estemos produciendo. Ujú. Y los podemos reciclar fácilmente, ¿ok? Entonces, el más común, o más bien, el polímero base es el etileno. Ujú. Y a partir de este podemos producir diferentes polímeros. Por ejemplo, el polietileno. ¿No? Hablando de los termostables, pues están constituidos por cadenas largas, que ya van a ser lineales o ramificadas. ¿Ok? Y esas van a estar fuertemente unidas por enlaces cruzados y entrelazados, es decir, enlaces covalentes. ¿Mm? Y formamos así estructuras tridimensionales de red. Entonces simplemente vamos a ver la diferencia, ¿no? Por una parte del no ramificado y ramificado, ¿no? Como vimos anteriormente, vamos a ver la presencia de los ramales en la cuestión del polímero ramificado y te vamos a ver los enlaces, ¿no? Estos enlaces van a hacer que ahora sí las diferentes cadenas poliméricas estén unidas una con la otra. Ujú. Y esos polímeros, gracias al efecto de el calor con o sin presión, al endurecer lo hacen de forma irreversible. Por eso incluso estamos viendo la palabra, ¿no? Termoestables, que son estables térmicamente. Ujú. Unos ejemplos, por ejemplo, las pruebas de pluretano y el sellador de pluretano. Ujú. Eh, Vamos a ver, de acuerdo al método de síntesis, vamos a tener diferentes presentaciones, podemos decirlo así, ¿no? El poliuretano en forma de esponja y el poliuretano en forma de sellador. ¿Ok? Esto va a depender, siempre va a ser cuestiones de la síntesis. Ujú.
pero sigue siendo el mismo compuesto, nada más que diferente presentación. Ujú. Y los elastómeros pues se caracterizan porque pueden recuperar su forma después de ser sometidos a esfuerzos de formación elevados. Por eso incluso la palabra dice, ¿no? Elastómeros presenta la propiedad de elasticidad. Y tú recuerdas la propiedad de elasticidad, van a recuperar su forma inicial después de verlos sometidos a una carga o esfuerzo. Ujú. Y los elastómeros podemos considerar los termoplásticos o termoestables ligeramente entrelazados. Esos van a consistir en cadenas poliméricas moleculares en forma de espiral. Por eso van a tener esta forma como de resorte. Ujú. Y también lo podemos conocer como el término de cauchos. Digo, estos generalmente también los podemos encontrar en la forma de la naturaleza, digo, por la savia de los árboles. ¿Mm? Y la polimerización. Entonces, la polimerización va a ser el método de síntesis mediante el cual vamos a formar un polímero. Entonces, en este proceso vamos a ver, vamos a formar las moléculas mediante las unidades de repetición, conocidas como monómeros, o también conocidas como oligómeros. Ujú. Entonces vamos a tener ya sea una unidad de repetición, un monómero o un oligómero. Entonces vamos a unir estas unidades químicamente para formar una molécula más grande, mucho más grande. Vamos a ver un ejemplo a través de un catalizador, ¿ok? Entonces, el catalizador va a ser el que va a propiciar, va a iniciar, va a promover que se lleve a cabo la síntesis. Ujú. Entonces, vamos a ver, ¿no? El monómero, el etileno, ¿no? Entonces, vamos a proceso de polinización a través del catalizador y vamos a producir el polietileno, que incluso aquí también vamos a ver los términos tal cuales, ¿no? Mono significa uno y poli significa muchos. Entonces, por eso monómero es de un mero, es decir, un etileno. Y ya conocemos la polimerización, vamos a tener un polietileno, ¿no? Es decir, muchos etilenos. Ujú. Ahora bien, dicha polymerización va a comenzar con la producción de largas cadenas en las que los átomos pues, están fuertemente unidos mediante un enlace covalente, ¿ok? Aquí vamos a ver las cuestiones como es la química orgánica. Ujú. Entonces, casi todos los polímeros van a ser orgánicos. Eso quiere decir esto, que están formados de carbono e hidrógeno. Ujú. Y también vamos a ver algunas excepciones, ¿no? Los inorgánicos, que van a ser siliconas basadas en una red de silicio-oxígeno, pero la mayoría vamos a ver que son compuestos orgánicos. Por eso aquí la cuestión de la química orgánica entra un papel muy importante. Ujú. Aquí estamos viendo, ¿no? Ahora la representación química de esta población, ¿no? Vamos a ver el etileno, aquí lo vemos, ¿no? Una representación de esferoidal. Ujú. Aquí vamos a ver su representación química, ¿no? Vamos a ver dos carbonos unidos por un doble enlace y a su alrededor van a ser hidrógenos unidos por un enlace sencillo, un enlace covalente. Ujú. Es el etileno. La purificación se realiza con el catalizador. Entonces, este catalizador, esta purificación va a hacer que se rompa este doble enlace y va a quedar un enlace libre. Ujú. Y esos enlaces libres sirven como sitios activos donde se puede unir otra cadena o otra unidad de repetición. Entonces, como esta cadena está libre, se une otro etileno, el cual se rompió el doble enlace y se va a ir formando una cadena más larga, formando así el polietileno. Ujú. Entonces, vamos a ver diferentes mecanismos, ¿no? Aparición y condensación. Eh, entonces, los polímeros de dichos procesos se llaman polímeros ya sea por aparición o por condensación. En este caso, la formación del etileno es mediante la adición. Y esto ocurre debido a que el monómero original posee un enlace covalente entre los átomos de carbono, como lo mencioné, ¿no? Entonces tenemos aquí el enlace doble covalente. Entonces se va a romper este doble enlace. Vamos a tener un enlace libre que sirve como sitio activo. Entonces vamos a ir uniendo las unidades de repetición mediante esos sitios activos, ¿ok? Entonces, pero le digo, este enlace pues no se rompe mágicamente, ¿no? Se va a romper debido a la propiedad de combinación de calor, presión y catalizadores, transformándose a un enlace covalente simple. Entonces, por eso se lleva a cabo ese proceso de polimerización. Ujú.
Entonces, ya como mencioné, ¿no? Estos nuevos enlaces son sitios activos o radicales libres. Entonces, cada átomo de carbono tiene un electrón libre que puede compartir con otros radicales libres. Esto para completar la regla del octeto. Ujú. Recordemos de los 8 átomos para que se esté completando la regla del octeto. Cuestiones de química. Ujú, que estas cuestiones de estequiometría. Ujú. Entonces, por lo que se gana una repetición o menos para producir la cadena polimérica, y les digo, lograr esta estequiometría química. Ujú. Y bueno, en la progresión por adición se requieren polímeros con peso molecular promedio y distribución de pesos controlados, por lo que las reacciones de progresión deberán tener algún tipo de interruptor para apagar dicha reacción. ¿Esto por qué? Porque como se generan unas grandes cadenas extremadamente largas, muy largas, necesitamos un material que apague, que termine la síntesis. Entonces, se conocen estos como terminadores y podemos terminar la síntesis o la polimerización mediante dos mecanismos, mediante combinación o desproporcionación. Entonces, hablando con el primer mecanismo, entonces los extremos de dos cadenas pueden unirse, creando así una sola cadena larga a partir de dos más cortas. Entonces aquí vemos, ¿no? Le digo, las cadenas tan largas, una cadena polimérica y otra cadena polimérica. Entonces simplemente los extremos van a reaccionar, van a interactuar y se van a unir en una cadena más corta. Entonces esa es la combinación. Ujú. Ahora bien, en el segundo mecanismo, pues el extremo activo de una de las cadenas poliméricas puede remover un átomo de hidrógeno. Ujú. Aquí vemos el átomo de hidrógeno. Entonces, este átomo de hidrógeno se va a mover al sitio libre, a radical libre. Entonces, aquí va a terminar esta cadena polimérica. Ujú. Como yo ocupo el sitio activo, entonces ya terminó aquí la síntesis, ¿no? Entonces, en vez de que tener una cadena más pequeña con respecto a combinación, vamos a tener dos cadenas. Ujú. Aquí vemos donde le digo la cadena donde el hidrógeno migró y cerró aquí la cadena. Entonces, como tenemos el enlace libre, pasa de un enlace sencillo covalente a un enlace doble covalente, ¿ok? Y estamos cumpliendo, les digo, la regla del octeto. Ujú. Entonces, en los materiales termoplásticos, cuanto mayor sea el peso molecular promedio, más alta será la temperatura de fusión y mayor el módulo Young del polímero. Recordemos que el módulo Young está relacionado con el módulo de elasticidad, ujú, que es la zona lineal donde se encuentra la zona elástica del material. Ujú. Eso con el gamma de esfuerzo de formación. Y bueno, en la progresión por conexión, también conocida como progresión de crecimiento por pasos, se presentan estructuras y propiedades parecidas a las del polímero por adhesión. Por este método se forman moléculas relativamente pequeñas, por ejemplo, el agua, etanol y metanol. ¿Mm? Además, se pueden emplear como moléculas precursoras diferentes monómeros. Entonces, aquí en esta cuestión por condensación vamos a tener subproductos que son el agua, el etanol y el metanol. Ujú. Que estos que son, esas cuestiones puede ser una cuestión líquida o en forma de vapor. Ujú. Entonces, aquí tenemos con un ejemplo, ¿no? La producción del poliéster se da por la polimerización del dimetiltereftalato y el etilenglicol, que son los materiales base, ¿no? Que es la materia prima. ¿Mm? Aquí vemos el dimetilterato y el etilenglicol. Entonces, durante la polimerización, ya se combina un átomo de oxígeno del extremo del monómero del etilenglicol con un grupo metoxi del dimetiltereftalato, ¿ok? Ese es el grupo metoxi, entonces el oxígeno, ¿no? Entonces, estos dos monómeros se van a combinar para producir una molécula más grande. Ujú. Ambos extremos del monómero pueden reaccionar, por lo que la polimerización puede continuar produciendo una cadena larga de polímero, es decir, el poliéster. Entonces, ya a grosso modo, tenemos la materia prima, tenemos los reactivos, el dimetiltereftalato y el tilenglicol, y el producto tal cual, la unidad de repetición, ¿no? Que es del polietileno, que es para polímero PET. Aquí lo estamos viendo. ¿M? Pero aparte, estamos produciendo como subproducto el alcohol metílico o también conocido como metanol. Les digo que aquí puede producirse ya sea en forma líquida o en forma
de vapor, es una forma condensada. Y este mismo material lo podemos a volver a reutilizar, ya sea para volver a producir el etilenglicol y volver a producir más PET, más bien, más unidades de repetición del PET, o si ya no es necesario producir más etilenglicol, el metanol producido se hace otro subproceso para producir ya el alcohol tal cual y utilizarlo en otras cuestiones de reacciones químicas. Por ejemplo, en la reacción de oxidación de metanol, digo, esta reacción de oxidación de metanol para producir energía limpia y renovable. Ujú. Entonces aquí es una cuestión de ganar-ganar, ya sea como subproducto y distribuirlo, digo, como alcohol. Digo, el metanol es un alcohol, digo, para cuestiones de otras reacciones químicas, de investigación o u otras aplicaciones, o volverlo a reutilizar para producir el etilenglicol. ¿Ok? Y bueno, el grado de polinización, pues es la apreciación de longitud promedio de un polímero lineal, es decir, el número de repeticiones existentes en la cadena. Y también lo podemos definir mediante esta ecuación. Grado de proporción igual al peso molecular promedio, que sea, pero, perdón, sería grado de proporción igual al peso molecular promedio del polímero sobre el peso molecular de la unidad de repetición. Entonces, si el polímero solo contiene un tipo de monómero, el peso molecular de la unidad de repetición es del monómero. Por otra parte, si el polímero contiene dos o más tipos de monómeros, el peso molecular de la unidad de repetición será la suma de los pesos moleculares de monómeros que la conforman menos el peso molecular de su producto. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿ok? Hace la protección del nylon 66. El nylon 66 es una tela sintética, te digo, fabricada. Este fue el primer sustituto de la seda hecho por el hombre. Por eso estamos en esa cuestión de sintético. Ujú. Y esto fue un boom dentro de la tecnología de materiales, en la investigación y aplicación. Y ustedes dirán, ¿en dónde fue esto? Fue la cuestión de moda, fue en las medias. Ujú. Las mujeres no recuerdo bien no recuerdo bien el dato de la fecha, pero fue gracias a la industria DuPont, ujú, la misma que fabricaba, bueno, que fabrica pinturas. Ujú. Esta industria DuPont, uno de sus ingenieros pues se dedicó pues sí, y se decide que encontró la fabricación de ese nuevo compuesto, de ese compuesto polimérico, el nylon, con el cual empezaron a las medias de nylon, lo cual le digo, fue una revolución en varios aspectos. Ujú. En una, por de los nuevos materiales, un material sintético, y por otra parte en cuestiones de la moda. Ya las mujeres se abarrotaban en esa época para comprar las medias, porque también algo era muy común, ¿no? A lo mejor los hombres sí tenían esa cuestión de ponerse calcetines, ¿no? Pues sí, ¿no? Algo muy normal. Y claro, para las mujeres no tenía una vestimenta tal cual, exclusiva para ellas, ¿no? Entonces las medias fue este patrón con lo cual dio, digo, esta revolución dentro de los materiales y en la industria de la moda. Ujú. Y bueno, dicho material tiene un peso molecular de 120 miligramos mol y la acción para producir este material es mediante compuestos de hexametilamina, ácido adípico y su producto va a ser agua. ¿Ok? Entonces tenemos los reactivos que son la hexametilamina y el ácido adípico y como producto o subproducto pues el agua. ¿Ok? Entonces cuando se forma una cadena larga, en promedio existe una molécula de agua librada por cada molécula en reacción. ¿Ok? Entonces, los pesos moleculares de los reactivos de la hexametilamina es 116 gramos mol y 146 gramos mol para ácido adípico y 18 gramos mol para el agua, ¿ok? Esos valores ya se encuentran en la red, en la literatura, son valores ya establecidos, ¿ok? Entonces, la unidad de repetición para el nylon 66 es esta, como pueden ver, incluso la unidad de repetición es algo larga. Ujú. Vamos a ver carbono, nitrógenos, oxígenos e hidrógenos, ¿no? Algo común. Entonces, el peso molecular de una repetición va a ser la suma de los pesos moleculares de los cuales está compuesto el polímero, que son los dos monómeros, es decir, la hexametilamina y el ácido adípico, y menos su producto, ¿no? Que son las dos moléculas de agua. Entonces,
hacemos el cálculo, ¿no? 116 más 146 menos 18 por 2, pues hay 226 gramos mol. Entonces el grado de polimerization va a ser el peso molecular del, del nylon 66, que son 120 miligramos mol, sobre el peso molecular de la repetición, 226 gramos mol. Simplemente se cancelan las unidades, ¿no? Gramos sobre gramos se cancela, mol y mol también se cancela, y nos sale 531. Y este valor nos indica que 561 veces se está repitiendo esta unidad de repetición, este monómero. Entonces, imagínense, por eso las cadenas poliméricas son muy grandes, son muy extensas. Por eso es muy importante las terminadores, los procesos de determinación de los polímeros. Porque claro, ya va a haber, ya son fórmulas químicas, ya están establecidos hasta dónde tiene que llegar la reacción química para poder obtener el polímero. Ujú. Entonces, por eso, de una forma muy común, muy convencional, generalmente en la literatura siempre se va a ver simplemente la unidad de repetición, ¿ok? No vamos a poner la fórmula toda completa, ¿no? Toda la cadena polimérica del nylon 66, ¿no? Por eso siempre se pone la unidad de repetición y en algunos casos se pone un corchete o un paréntesis y se pone como subíndice cuántas veces está repetida esta cadena. Pero claro, digo, son ciertos aspectos, ¿no? Pero generalmente, digo, en la literatura van a ver simplemente lo de repetición, es decir, simplemente esta cadena. Ujú. Y bueno, algunos ejemplos, ¿no? De las aplicaciones termoplásticos comunes, vamos a ver aquí en la tabla, más algunas propiedades mecánicas de los termoplásticos comunes. Y también, digo, ejemplos de aplicaciones como es la imagen, ¿no? Vamos a tener el polietileno de baja densidad, el cual se utiliza, por ejemplo, en el plástico adherente, que vemos aquí, o películas adherentes, las bolsas de recolección, ya sea de basura, o también para el mandado, los juguetes, y también en cuestiones de los domos protectores, en cuestiones de agricultura, que incluso también estos domos tuvieron su importancia, podemos recalcarlo, en la pandemia, ¿no? Que pueden haber visto que se veían imágenes, por ejemplo, las camillas, ¿no? Que las camillas tenían ese tipo de domos, ¿no? Para poder, pues, encapsular, ¿no? De cierta manera, pues, al paciente, ¿no? Que tenía el virus del COVID, o también, ¿no? Algunas, entradas de algunos centros comerciales o tiendas de conveniencia, que tenían también el domo, ¿no? O el aro donde ponían en esa zona de la estructura líquido desinfectante, ¿no? Que incluso pasaba y estaba el líquido para desinfectar, ¿no? El cuerpo, ¿no? Entonces, incluso les digo, en esa cuestión, tuvo cierta importancia ese tipo, la aplicación de este material, ¿no? Ahora bien, por otra parte, vamos a tener los polímeros, pero el polietileno de alta densidad. ¿Ok? Y como vemos, ¿no? Ya es de alta densidad, es decir, que es más denso, entonces tiene un uso más rudo. Ujú. Y la aplicación para contenedores, para líquidos de químicos, de limpieza, podemos decirlo, cloro, detergentes, etcétera. También el de la leche, también ese es un polietileno de alta densidad, mangueras, contenedores de basura y también una cuestión de seguridad, ¿no? Por ejemplo, los cascos, ujú, están fabricados con ese tipo de materiales. Y por otra parte, ya como te lo mencionamos, ¿no? El teflón, material antiadherente, digo, es muy común, que claro, digo, como que es el material base para el recubrimiento eh, de sartenes. ¿M? Otro que podemos encontrar de ejemplo, pues les digo, el PET, ¿no? El poliéster. Ujú. Que incluso aquí podemos ver la imagen, ¿no? Cómo se ve que este es un hilo que marca, ¿no? Polinium 40, ¿no? Polinium Green 40, ¿no? Que dice hilo de bordar a maquinaria de alta calidad fabricado al 100% con botellas PET post consumo.
Les digo, aquí tenemos ese uso, ¿no? Del PET, ¿no? Ya que lo tengamos como almacenamiento de líquidos, de bebidas, ya se recicla, podemos, ahí tenemos dos rutas, ¿no? Podemos volverlo a reutilizar para fabricar más botellas de PET o fabricar ahora fibras sintéticas, ¿no? Esa cuestión de las, digo, de las prendas de vestir o también de las sábanas. Entonces, en la ultra textil es muy utilizado el PET. Ujú. Y bueno, como les dije, dentro de la literatura vamos a ver generalmente la repetición. Ujú. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí los emplazos por adición. Vamos a ver, por ejemplo, el cloruro de polivinilo, el famoso PVC, que va a ser su unidad de repetición, que es que tiene cloro, que incluso por eso, ¿no? Dice el mismo el nombre, ¿no? Cloruro de polivinilo. Vamos a ver el cloruro dentro de la composición del polímero. ¿Mm? Y luego aquí estamos viendo su unidad de repetición. Por eso vamos a ver toda la cadena formada, ¿no? Simplemente con saber la unidad de repetición, ya sabemos que varias veces se va a repetir para formar al PVC, ¿no? Entonces, dicho polímero se considera como polímero ramificado, ya que su cadena principal está conectada lateralmente con las cadenas secundarias, ¿ok? Y vamos a ver también con estructuras más complejas. Entonces, un gran número de polímeros que en general se utilizan en aplicaciones especiales en cantidades relativamente pequeñas se forman a partir de monómeros complejos y con frecuencia mediante el mecanismo de condensación, ¿ok? Entonces, recordemos que el mecanismo de condensación, un subproducto va a ser un alcohol o agua. Ujú. Entonces, por ende, las cadenas pueden incorporarse oxígeno, nitrógeno, azufre y también los famosos anillos de benceno o los grupos aromáticos, ¿no? Que estamos viendo aquí, para el poliéster, aquí en la unidad de repetición, pues como vimos anteriormente, ¿no? Con la dimetildiamina y el etilenglicol, ¿no? Para formar la unidad de repetición del PET. Y vemos que con la deximetildiamina podemos formar tiene dentro de su composición los grupos de benceno, que son estos, ¿no? Los anillos de benceno, entonces los grupos aromáticos. Entonces, dentro como subproducto va a generar el metanol. Ujú. Otra parte vamos a ver, por ejemplo, el policarbonato, con el cual se fabrican las carcasas de los faros de automóviles. Por otra parte, el sulfuro de polifenileno, ¿no? Donde también podemos ocuparlo para, por ejemplo, componentes electrónicos, cuestiones de chips y las cuestiones computacionales, ¿no? O también cuestiones de electrónica. Ujú. Más bien sería esa cuestión. En cuestiones de electrónica, en la base de los microchips, ¿no? Ahora bien, regresando un poco al policarbonato, ¿no? Digo, la carcasa. Aquí vamos a entrar como el tema de la oxidación, ujú, de los materiales, en la cuestión de materiales metálicos, ¿no? La oxidación. O va a ocurrir algo parecido en las cuestiones de materiales poliméricos. Ustedes dirán, ¿a poco se oxida, no? ¿En realidad que se oxidan los materiales poliméricos? Pues la respuesta es sí, sí se oxidan. Simplemente el término es degradación. Ujú. Para los materiales metálicos vamos a tener el término oxidación y para los poliméricos va a ser degradación. Es decir, los materiales poliméricos se degradan. Y les digo que esa cuestión quiero agarrar de ejemplo, la carcasa de los faros de automóviles. Cuando ustedes ven que el material ya se encuentra opaco, un color amarillento, es que se está degradando. Esto por la acción del ambiente y de los rayos del sol, los rayos UV están degradando el material. Por eso incluso también en los coches la pintura, la pintura es un polímero, entonces es un mismo recubrimiento que está protegiendo el chasis del automóvil y luego se empieza a picar, ¿no? Decimos que se empieza a picar la pintura, ¿no? Que se empieza a degradar, ¿no? Entonces, lo que digo, el material, los polímeros se oxidan, ¿no? Nada más que termina es degradación. Entonces, en la cuestión de los automóviles, pues se vuelve a repintar el chasis, la carrocería tal cual, ¿no? En la cuestión de los faros, que incluso ya actualmente hay kits, ¿no? Hay kits de pulido, de lijado, porque estamos quitando es que como si quitáramos ese óxido, ¿no? Pero no es un óxido, ¿no? Simplemente ya lo degradó de la superficie,
del polímero, ¿no? Entonces simplemente lo pulimos, lo lijamos, lo pulimos y vamos a llegar a un cierto, pues ahora sí, un estado inicial, ¿no? Claro, a lo mejor como todavía no se ve tan amarillento el faro, pues puede recuperar su color inicial, ¿no? A lo que ya se va muy opaco, pues sí se va a poder quitar, pero no y a un 100%, digamos, como un 70, ¿no? Un 70% que va a estar bien el faro, o incluso un 80, ¿no? Pero ya una muy buena lijada y una muy buena pulida, ¿no? Entonces, le digo, vamos a ver ya, y pasar aquí, oxidación, metálicos, degradación en polímeros. ¿Mm? Y bueno, un poco las propiedades mecánicas de los termoplásticos. La mayoría de los polímeros termoplásticos fundidos y sólidos muestran un comportamiento viscoelástico y no newtoniano. Entonces, se presenta comportamiento viscoelástico cuando se aplica una fuerza extrema y ocurre una formaciones tanto elásticas como plásticas, es decir, viscosas. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los del memory foam, son materiales termoplásticos, le digo, los colchones, esas cuestiones de materiales termoplásticos. Ujú. Y cuestiones de comportamientos no newtoniano, cuando el esfuerzo y la formación no están relacionados linealmente, pero la mayor parte de la curva de esfuerzo de formación. Y el comportamiento mecánico está íntimamente ligado a la manera como se ven las cadenas poliméricas bajo carga en relación con las demás. ¿Ok? Y bueno, entonces, viéndolo ya en la fuerza de tensión, pues con la fuerza es considerable, las cadenas empiezan a desenredarse y enderezarse. Recuerden cómo se ve con la forma de espagueti. Ahora bien, estas cadenas que están en forma de espagueti se van a poder alinear e enderezar, pero gracias a una fuerza de tensión. Entonces, estas cadenas se van a empezar a enderezar, a formar una con la otra y se va a empezar a formar el cuello. Entonces, lo cual va a permitir el continuo deslizamiento, perdón, esto pues, va a permitir el continuo deslizamiento de las cadenas con menor esfuerzo. Ujú. Entonces, aunque claro, esto va a tener una cuestión de una resistencia, más bien, una necesidad mucho mayor comparado a un material metálico, ¿no? Entonces, los esfuerzos van a ser van a ser más grandes. Entonces, ya que el material se encuentra muy estirado, entonces vamos a adquirir una fuerza mayor para que se rompa al final. Ujú. Ahí hablando de los elastómeros o los cauchos, pues se conocen como cauchos porque el caucho en estado natural es un elastómero, digo, ya está la naturaleza. Y su aplicación, por ejemplo, van de resistencia, cuestiones de ejercicio, los neumáticos, como ya se los mencioné, y los O-rings. Los O-rings son anillos para sellar al vacío. Por ejemplo, el microscopio óptico de barrido, el de transmisión, eh, las bombas al vacío, como utilizan bombas al vacío esos equipos, utilizan O-rings. Entonces, es muy importante que el sistema esté al vacío, que no se escape nada por la aplicación dentro, o el del sistema, ¿no? Del mecanismo que implementan ese tipo de equipos. Y podemos verlo también, por ejemplo, en el sello que están en las ollas a presión. Ujú. En la tapa de la olla de presión vamos a ver una goma, ¿no? Podemos conocer lo que es el O-ring de la olla de presión. Ujú. Ese sistema para, pues sí, le digo, que se mantenga sellado el sistema. Ujú. Y bueno, estos van a presentar ciertas características, por ejemplo, los enlaces cruzados. Mediante el enlace cruzado de las cadenas se puede evitar la formación plástica viscosa y al mismo tiempo conservar una gran formación elástica. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? En esta vemos la figura. Si no tenemos enlaces, que es la figura A, pues el elastómero que no contiene ese tipo de enlaces cruzados, la aplicación pues de una fuerza lo va a deformar, ¿no? Lo va a deformar y le va a costar trabajo regresar, ¿no? Claro, mejor va a regresar hasta cierto rango, pero sí se ha deformado. Incluso me decimos, no es un astrónomo y sí se deforma, ¿no? Entonces va a querer regresar a su forma inicial, pero va a estar limitado. Ujú. Va a regresar, pero hasta cierto porcentaje, ¿no? Ahora bien, si el polímero tiene enlaces cruzados, el elastómero tiene enlaces cruzados, pues hacemos lo mismo, ¿no? Aplicamos la carga y cuando quitamos esta carga, el elastómero va a regresar a su forma original, ¿ok? Entonces estamos viendo la importancia de los enlaces cruzados en los elastómeros. Y
Otro método de síntesis de estos materiales, por ejemplo, en los neumáticos, es la vulcanización. Por eso en el que se utilizan átomos de azufre. Es un método común para formar enlaces cruzados y ese proceso se lleva aproximadamente de 120 a 180 grados centígrados. Entonces, los pasos de enlazamiento cruzado pueden incluir el reacomodo de átomos de hidrógeno y el reemplazo de uno o más de los enlaces dobles con sencillos, y este proceso no es reversible. Entonces, el número de enlaces cruzados o la cantidad de azufres que vamos a ir añadiendo al material va a determinar la elasticidad del caucho. Entonces, un bajo porcentaje de carbono es si el caucho va a ser blando y flexible. Y si la cantidad es alta, pues este va a ser duro, rígido y frágil. Recordemos, ¿no? Que mientras más duro un material sea, más frágil es. Ujú. Y bueno, los isómeros comunes, vamos a ver que son, de menos como pues, son polímeros amorfos. Entonces, esto quiere decir que no se cristalizan con facilidad durante su proceso y tienen una temperatura vítrea baja y las cadenas pueden deformarse elásticamente y con facilidad cuando se les aplica una fuerza. Y vamos a ver, por ejemplo, de estas aplicaciones de esos elastómeros, es el polisopreno y el butaeno estireno. ¿Ok? Y el polisopreno y el butadieno los podemos ocupar para fabricación de neumáticos, claro, cada uno con cierta calidad y cierta aplicación, ¿no? Y por otra parte, el polisopreno son también para fabricar las pelotas de golf o también, pues muy común, las suelas de los zapatos, que incluso también vamos a ver algo más allá dentro de la industria pues sí, de la industria de los zapatos, ¿no? Del calzado, ya que hemos visto a grandes avances con respecto al calzado deportivo, ¿no? Hablemos de Nike, de Puma, Adidas, Pirma, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos de este calzo deportivo, ¿no? Que incluso ahora ya se está aplicando, ya tiene cierto tiempo aplicándose estas tecnologías de que antes simplemente el memory foam, ¿no? El memory foam de las suelas se ocupaba simplemente para en calzado deportivo, ¿no? Ahora ya no está peleado que sea utilizado también en calzado casual. Ujú. Lo que les digo, como la importancia, ¿no? De no estar simplemente limitados, ¿no? De esta cuestión de diseño y selección de materiales. Se vio una gran importancia dentro del calzado deportivo, que también para relevar esos dolores musculares, ¿no? Al momento de pisar, de los talones, etcétera, y aplicarlos, adaptarlos ahora a los calzados casuales, llamémoslos zapatos, botas, incluso también aquí que vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de botas industriales, que incluso también estamos viendo generalmente los botines de seguridad, ¿no? Que son casquillo metálico, se ha estado cambiando por casquillos poliméricos, ujú, que incluso dicen, ¿no? Casquillo sí, dice el mismo, que dice el mismo, la misma etiqueta dice casquillo polimérico, ujú, de que ya no, y estamos viendo que el casquillo polimérico es más ligero, pero también a la par de resistente que un casquillo metálico. Ujú. Por otra parte, los termoplásticos, estos no se basan en enlaces cruzados para producir una gran deformación elástica. Y, por ejemplo, el copolímero estireno butadieno, el de los neumáticos, presenta unidades de repetición de estireno solo en los extremos de las cadenas. Y esos van a formar dominios que son de una forma esférica, que son estos. Entonces, los cuales van a mantener unidas las cadenas, ya que son resistentes y rígidos. Y dichos materiales se comportan como termoplásticos normales a altas temperaturas y como elastómeros a bajas temperaturas. ¿Ok? Y bueno, por otra parte, los termostables o termofijos, ya sea que lo encuentran en la literatura como termostable o como termofijo, es el mismo concepto, ¿ok? Están formados por cadenas de polímeros con gran cantidad de enlaces cruzados y que forman una estructura tridimensional, ¿ok? Y también, como mencionaste anteriormente, estos polimerizan irreversiblemente bajo calor o presión, formando una masa rígida y dura. ¿Por qué? Porque son termoestables. Sin embargo, tienen malas propiedades de conductividad e impacto. ¿Por qué? Porque son más duros. Y eso se clasifican en diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, los fenólicos, ¿no? Que esos son los termostables de más uso y se utilizan con frecuencia como adhesivos, recubrimientos, laminados y componentes molidos para aplicaciones eléctricas. Por ejemplo, la baquelita.
que son los termostales telefónicos más comunes, ya sea que lo encontremos como perillas de baquelita o las más perillas para los automóviles, bueno, que todavía ocupan manijas para subir y bajar las ventanas, o también las perillas de ciertos electrodomésticos son de baquelita y también las portalámparas de los focos, ¿ok? Y luego también los mangos de las sartenes de cocina también son hechos baquelita. Por otra parte, las aminas se producen al combinar monómeros de urea o de melanina con el formaldehído formado, formando cadenas lineales, proporcionando así enlaces cruzados, dando una resistencia y rigidez notables, ¿ok? Y dentro de este grupo de las aminas encontramos la melamina, la cual se emplea para fabricar madera aglomerada. Entonces, aquí estamos hablando, digo, de una nueva cuenta de materiales sintéticos. Vamos a tener la madera natural, que es muy costosa. Entonces, por otra parte, pues se dijeron, ahora vamos a fabricar una madera sintética, ¿no? Que es la madera aglomerada. Ujú. Les digo, estamos viendo esos dos rubros, ¿no? Que incluso por eso también le digo de las tuberías, recordando como vimos la semana pasada, las tuberías de cobre, ¿no? Se utiliza para una casa habitación tubería de cobre, pero también se utiliza tubería de PVC. ¿M? Esto le digo para equilibrar costos. Y claro, también vamos a ver en las casas, vamos a ver muebles de madera y también muebles de madera aglomerada. Entonces le digo, siempre va a haber un equilibrio, ¿no? Por otra parte, los poliésteres forman cadenas de moléculas de ácidos y de alcohol mediante una reacción de condensación cuyo producto va a ser el agua, ¿ok? Entonces, los poliésteres son mediante la producción por condensación. ¿M? Y esos poliésteres se utilizan, por ejemplo, como matriz para fibra de vidrio. Ujú. Entonces, es como si fuera un pegamento y se coloca dentro de estas laminillas de poliéster, de esos poliésteres, la fibra de vidrio. Entonces, la fibra de vidrio es muy volátil y pues sí es algo engorroso trabajar con ella. Eso lo digo por experiencia. Bueno, si van a trabajar con fibra de vidrio, se utilizan guantes, lentes protectores y un cubrebocas o tapabocas o lo que tenga, pero que les cubra la nariz y la boca, ¿ok? Porque digo, es un material muy volátil, se desprende muy fácilmente la fibra de vidrio, entonces uno lo puede inhalar y lastima las vías respiratorias, que bueno, si uno no lo maneja con precaución, a la larga, genera cuestiones negativas a la salud. Por ejemplo, puede propiciar al cáncer, pero digo, ese cáncer pulmonar, digo, ha sido muy aspecto ya muy gradual, pero sí es algo muy molesto. Digo, primero, como no sabía manejarlo, lo hice sin nada de esto que les dije, me picaba las manos, digo, es un material así fibroso, es una fibra, es fibroso, te molesta las manos, como le inhalas, le digo, se lastiman las vías respiratorias, entonces fue una mala experiencia. Pero digo, si se maneja con fibra de vidrio, siempre tener el equipo adecuado de seguridad. ¿Mm? Y uno de los epóxicos, pues son polímeros termoestables formados a partir de moléculas que tienen un anillo cerrado de carbono, oxígeno, carbono, y dichos anillos durante la presión se abren y los enlaces se organizan por unir las moléculas. Y vamos a ver, por ejemplo, las resinas epóxicas, que es de uso común en diversas industrias, principalmente en el revestimiento de suelos, esto para proteger el concreto, porque puede que se revierta o esas son cuestiones de seguridad porque si hay algún derramamiento de líquido tóxico o etcétera, para no dañar una parte, el concreto, y por otra parte, el suelo. Recordemos que es muy importante el suelo, porque el suelo agarra nutrientes, no vaya a agarrar penetración de algún químico no deseado, o también que esos químicos se absorban a la tierra y contamine otras cuestiones pues del ambiente circundante, ¿no? Entonces, por eso este es como recubrimiento. Le digo, esas cuestiones a nivel industrial. También hay cuestiones muy comunes, por ejemplo, los impermeabilizantes, por cuestiones de las lluvias, del calor, las pinturas también. Entonces, tenemos una aplicación muy vasta en estos materiales, ¿no? Los uretanos, pues depende del grado de entrecruzamiento de los enlaces, esos se comportan como polímeros termoestables,
neoplásticos o elastómeros. Y, por ejemplo, vamos a ver fibras, recubrimientos, espumas o aislantes, o también son muy utilizados, por ejemplo, como en tapetes. Ujú. En tapetes ergonómicos. ¿Qué decimos los ergonómicos? Por ejemplo, cuando hay trabajos donde la gente se queda parada todo el día, ¿no? Entonces es necesario utilizar un tapete ergonómico. Por ejemplo, los cajeros de los supermercados o tiendas de conveniencia, pues siempre están de pie. Entonces, si ustedes ven donde están ellos, tienen un tapete. El tapete ergonómico, incluso si, bueno, si no hay nadie ahí y lo quieren, pruébenlo. Pónganse encima de ellos y van a sentir una comodidad muy agradable, siente muy ligero, muy liviano el pisar estar ahí. Entonces, eso ayuda en las cuestiones, digo, pues sí, por más bien el del trabajo diario que tienen que estar mucho tiempo de pie. Y claro, recordemos que eso también afecta la circulación. Ujú. Y bueno, y de los adhesivos, pues son polímeros que se usan para unir otros polímeros, metales, cerámicos, compuestos o combinaciones de los anteriores. Y de los usos y los de uso más extensos son los adhesivos estructurales que se pueden emplear en los automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, electrónica, construcción, artículos deportivos. ¿Ok? Entonces vamos a ver adhesivos desde los más sencillos, desde un PRID o un resistol, un Durex, hasta cuestiones ya más especializadas, ¿no? Entonces aquí va a ser igual, digo, una amplia gama de materiales, ¿no? Ahí. Y bueno, ya más para terminar, el ejercicio con el asesor académico virtual, ya saben que esto es para complementar con lo que vimos en esta sesión, simplemente se lo llevan de tarea, pero es para ustedes. Entonces, preguntarle al académico virtual, ¿en qué consiste las técnicas de procesamiento de los polímeros? Ya también vimos la semana pasada, procesos de conformado de los materiales metálicos, ¿no? Algunos de esos procedimientos se utilizan también en los poliméricos. Ya verán cuáles cuando le pregunten al asesor académico virtual, ¿ok? Y bueno, ya para concluir, los polímeros se clasifican en diferentes tipos según sus propiedades y aplicaciones. Los termoplásticos son polímeros lineales que se ablandan al calentarse y se endurecen al enfriarse. Los termoestables, por otro lado, se endurecen de forma irreversible al ser sometidos al calor. Y los elastómeros son polímeros que se pueden formar y recuperar su forma original, como la goma, ¿ok? Entonces vimos cada tipo, cada categoría de este tipo de materiales, ¿no? Bueno, las referencias. También vamos para recordar su evaluación semanal, de acuerdo a a su modalidad de evaluación. Si son de actividades, realizar la tarea 6 y participar en el foro 3 por si aún no lo han realizado. Recuerden que el foro 3 todavía se encuentra activo esta semana. Son de examen, realizar el examen semanal. Y son de moda ejecutiva, realizar el examen semanal. Y aparte, sí, la acción ejecutiva 2. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Gracias por asistencia. No vienen a ver el Open Class. Y en un momento les comparto la presentación. ¿Ok? Y también no sé si tengan alguna duda o comentario para ir despejándola. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Ok, gracias. Bueno, ya compartí en el chat la presentación. Y la próxima, ya son, bueno, recordarles de que vamos a ver de una manera resumida el tema de cerámicos, ¿ok? Aunque claro, ya recordando. Generalmente las clases de semana 7 son de recuperación. Las de recuperación siempre van enfocadas con sus compañeros que no han podido asistir durante toda la sesión, perdón, durante todo el curso. Entonces vamos a hacer una manera resumida los temas de las semanas que hemos visto durante el curso. Y que lo vamos a ver de una manera resumida el tema cerámicos. Claro, le digo, esta es una cuestión de invitación. Si gustan verlas la siguiente semana asistir, pues se los agradecería. Si no, también va a estar, como saben, como se graba la sesión, ustedes después pueden ver la sesión grabada y pueden ver, simplemente ver el tema de 7, ¿no? De cerámicos, ¿no? Entonces le digo, vamos a ver la siguiente semana, digo, son más enfocadas para sus compañeros que se encuentran en una situación crítica de evaluación, digo, no han asistido, o situación reprobatoria, ¿ok? Simplemente para que se recuperen, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Igual, bueno, así los veo la siguiente semana. Fue un gusto y un placer ser su profesor en este curso. Eh, Éxitos en sus evaluaciones.
Que tengan una excelente semana y cuídense mucho.